Segunda Corintios 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, habíamos terminado el capítulo 3 cuando hablaba del ministerio del nuevo pacto. Y tenemos que entender bien a qué se refería con nuevo pacto. Y también hablaba del ministerio de muerte, que el antiguo pacto traía muerte. Decía que Moisés, cuando descendía del monte Sinaí, después de hablar con Dios, venía con el rostro bien brillante, o jezapé, o mimbí, y la gente no le podía mirar. Por eso él se puso un velo ese. ¿Y qué es lo que significaba ese velo? ¿Y por qué ellos no le podían mirar? Porque Moisés venía de la presencia de Dios, y el rostro radiante quiere decir la presencia de Dios. Venía con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el pueblo no podía hacer? No podía ver el rostro radiante que traía alguien que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en pecado. Porque ellos eran transgresores. Entonces el velo era como tener misericordia de ellos. El velo impedía ver la gloria de Dios. Pero después decía que ahora nosotros le hablamos sin ese velo. Porque hay alguien que quitó ese velo. ¿Quién fue el que quitó? Yeshua HaMashiach. Jesús quitó el velo para que nosotros podamos ya contemplar la gloria de Dios, quitando ya, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Así estaba explicando la Biblia. Entonces lo que había de ser abolido no era la ley. ¿Qué era lo que había de ser abolido? Las transgresiones, los pecados. Lo que impedía que el pueblo pueda contemplar el rostro de Moisés no era la ley, era el pecado. Pero comúnmente se cree que la ley es lo que impedía que el pueblo pueda ver el rostro de Moisés y que eso iba a ser abolido. No, era el pecado. Eso teníamos que captar bien, ¿no? Entonces, aquí decía capítulo 3, para recordar, el versículo 13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Y nosotros siempre creímos que lo que iba a ser abolido era
la ley de Moisés. Hasta ahora la gente cree así, por no haber comprendido bien la escritura. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Se recuerdan cuando estaba la mujer adúltera? Ellos dijeron: maestro, esta mujer ha cometido pecado de adulterio, en la ley dice apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? ¿Qué le dijo Yeshua? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Sí le dijo, ¿no? Ya, adelante, ejecuten la ley. Y ellos no podían. Es la misma cosa que pasaba cuando estaban en el tiempo de Moisés. Ellos no podían mirar el rostro de Moisés. Ellos no podían hacer nada delante de Yeshua. Yeshua estaba mostrándole su resplandor. Ellos tuvieron que alejarse. Todavía estaban velados. Todavía había incredulidad, pecado en sus corazones. Porque ellos realmente no estaban haciendo lo que dice la palabra. Jesús simplemente descubrió sus corazones. Están viviendo en transgresión. Precisamente Él vino para eso, para quitar esas transgresiones y para que ya no esté más ese velo. ¿Por qué se cubría el lugar santísimo del lugar santo? Porque el pueblo no podía contemplar el lugar santísimo por causa de sus pecados. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba con sangre, y la sangre representaba que el pecado fue redimido. Y cuando el sumo sacerdote venía, él podía abrir ese velo y podía entrar y salpicar la sangre en representación del pueblo. Pero cuando Yeshua murió, ¿qué pasó con ese velo? Dice la Biblia que fue rasgado. Así no. Entonces, a través de la muerte de Yeshua, el velo quedó ya rasgado y entonces el pueblo podía contemplar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que se rasgó entonces? ¿Qué es lo que impedía que el pueblo vea la presencia de Dios? El pecado, las transgresiones, las enemistades que habían entre nosotros. Y eso está escrito en Efesios, ¿no? Que iba a quitar las enemistades que teníamos entre nosotros. Bueno, ese fue el tema que estábamos compartiendo la vez pasada. En los corazones de piedra, eso que habíamos, la ley para condenación, la ley para castigar, fue abolido el pacto hecho en los corazones de piedra. Enemistades, rencor, odio, todas estas cosas fueron abolidas aquella vez. El velo representaba la carne, corazón no circuncidado, transgresión de la Torah. Eso representaba el velo. Una vez quitando eso, todo eso salía. Bueno, ahora vamos a comenzar el capítulo 4. Por lo cual dice, ¿por lo cual de qué? Por lo cual, ya que se ha quitado ya ese velo, ya que no estamos más bajo las transgresiones, ya no es necesario cubrir el rostro de Moisés por causa de que tenemos pecado, no es necesario más un velo que divida el lugar santo del lugar santísimo. Ya Él abrió con su carne, dice, el velo que impedía que nosotros vayamos a Él. ¿Qué dice? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice. Por lo cual tenemos nosotros este trabajo, esta enseñanza. ¿De qué cosa? De hacer las cosas como Dios ya dice. De enseñar ya que el pecado fue perdonado, el pecado fue ya abolido, las transgresiones, lo que la ley decía que estábamos condenados por haber transgredido, ya fue quitado. Entonces eso es lo que nosotros empezamos a enseñar ahora. Ya no hay problema de volver al Padre porque los pecados fueron consumados, quitados de nosotros. Teniendo este ministerio, entonces, ¿qué dice? Según la misericordia de Dios, no desmayamos. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos fe otra vez, ya no nos viene más ese, no tenemos esperanza, no hay solución. Ahora sí estamos otra vez vivos. Ya hay ya le coyeu esperanza. ¿Oye, entendés, no? Ahora sí podemos otra vez predicar fuertemente la palabra y la escritura y la enseñanza que está en la Torah, en la escritura, en la de los profetas de Dios. Eso quiere decir esto. Y antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Esto es muy importante, ya que creemos en esta palabra, tenemos nuevo ministerio, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto. Vaya y se la oculto. Las cosas, y esto es algo que ha ocupado mucho en este último tiempo, las denominaciones y congregaciones que trabajan ocultamente, que tienen así reuniones secretas, planes secretos, por ejemplo, pecados dentro de la congregación y se tiene que tapar para no mostrar, porque tenemos que cubrir una imagen. Eso es lo que antes hacía. Antes las religiones tenían muchísimas transgresiones, pecados ahí adentro, pero no, hay que cubrir porque ¿qué va a decir la gente? Querer aparentar lo que no son. Ese es el primer punto, mostrar una buena religión, una buena iglesia, que todos somos buenos, aquí todos nos amamos, pero tenemos que tapar algunas cosas. Pablo dice que yo renuncio a eso, yo no voy a más encubrir nada, ni taparle a nadie. Primer punto, nosotros tenemos que ser luz, no oscuridad, no una congregación que viva a oscuras, haciendo planes secretos, no sé si me entienden, ¿no? Sino una congregación libre, de hermanos abiertos, hermanos que realmente sirven a Dios con fe. Por eso, primer punto que Pablo dice, ya que estoy anunciando este ministerio, este nuevo pacto, renuncio a las cosas secretas. Entonces, cuando una congregación tiene secretos que ni la gente no sabe, ni los grupos no saben, no es de Dios. Y después, ¿cuál es la característica de que algunas personas andan en secreto y hacen las cosas en secreto? Adulteran la palabra. ¿Qué dice acá? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Astucia es tratar de engañarle a la gente para convencerle de algo. Meterle así a una idea para que haga algo. Usar la palabra, usar la religión, como por eso es que se le tilda muy mal a los cristianos, a los evangélicos. Porque bailo ya hago plata, peatan de ahí, anden botavitas, anden bosohuetas, yo vende catan de droga, de cuailo ya botan de reina, así se dice, ¿no? Y tienen razón. De Dios guaguñeta de pepe, que Dios hermano, Dios hipotaje, ya andemos pero más. Entonces, hermano, la palabra, Dios quiere que hagamos, Dios, y usa astucia. Hoy existen muchísimos ya pastores, predicadores astutos, engañadores, falsos, según la Biblia. Pablo está confesando, yo no soy así. Ahora, ¿y cuál es la prueba que da? Primero, no adulterando la palabra, primer punto. Entonces, ¿ustedes creen que Pablo hablaría en contra de la Torá entonces? En contra de los profetas. Él diría, no, lo que está escrito en los profetas ya no se usa más. Lo que está escrito en el Tanakh ya terminó. Acá él está diciendo que hay algunos astutos, que hay algunos que adulteran la palabra y yo no ando así. Por eso él predicaba exactamente como dice la Biblia. Él decía, jamás les he enviado cosas que no puedan entender, que no puedan leer. Se coñe OPM, JPM cosa, PM picatúa, PP pilla, PLE. Hay PM cosa, ella no oía la escritura. Entonces, decir algo que no dice la Biblia es adulterar la palabra. Enseñarle a la gente cosas que Dios no dijo es ser astuto. Entonces, creer, infundir y obligar a la gente a que haga cosas que no están en la Biblia es ser falso profeta, engañador, mentiroso, heredia. Así es. Entonces, no es fácil este camino, porque Pablo tenía que demostrarle a ellos, porque ellos, recuerden que en la segunda carta de Corintios, ellos le acusaron bastante. Bueno, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Primer punto, manifestación de la verdad. O sea, lo que ustedes tienen que ver es lo que nosotros estamos haciendo. Oye, ya se manifiesta. Actuamos. No hablamos nada más. Actuamos. Esto es muy, muy comprometedor de parte de Pablo hablar. Porque él está diciendo, yo no quiero que ustedes escuchen lo que yo digo. Yo quiero que ustedes vean cómo yo actúo. Así está diciendo. Quiero que analicen mi actuación. Mis actos.
para poder calificarme. ¿Qué tal nosotros decimos así? Observen cómo actuamos y califiquen. Entonces hay que pensar cómo estamos actuando. Analícenme cómo actúo. Si realmente actúo en contra de la palabra de Dios, díganme, acúsenme. Pero si no es así, ustedes están cometiendo pecado al menospreciar lo que estoy diciendo. Muchas veces la persona piensa que por no decirle nada a alguien, ya yo estoy bien. No le digo nada a esa persona, estoy bien. Pero si vos no crees lo que esa persona dice y pensás que está equivocado, que es falso lo que está enseñando, pero no puede demostrar, entonces vos estás en pecado. Hay que entender ese punto. Si yo no creo lo que esa persona dice, pero no puedo demostrar que es falso. No puedo demostrar que no es así. Entonces yo estoy mal. Eso es muy importante entender. Por eso Pablo duro le daba a estas personas. Dice, manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿A quién se recomendaba? ¿A qué conciencia humana? Dice. Quiere decir que él dejaba que la gente califique lo que estaba haciendo. Claro, siempre poniéndose delante de Dios. Ustedes pueden ver, de acuerdo a su conciencia, califíqueme. ¿Te nace realmente en tu corazón decir que yo estoy hablando cosa falsa? Pregúntale a tu conciencia. Pregúntenle a su conciencia, lo que estamos escuchando del apóstol Pablo es falso. A ver qué le dice. Claro que le va a decir su conciencia. Está en la Torá, está en la Escritura. Él no adultera la palabra. Él dice lo que la Biblia dice. ¿Por qué le acusamos? ¿Por qué le nega? ¿Por qué le rechaza? ¿Por qué le menosprecia? Vos estás mal delante de Dios. Tu conciencia te va a decir. Recuerden, ¿quién le acusó a los que querían apedrear a la mujer? Yeshua le acusó. Pecador, la pellapota. No, su conciencia le acusó. Ustedes saben bien, le hablaba a su conciencia, que Yeshua está haciendo de acuerdo a la Torah. Pero ustedes de acuerdo a qué están haciendo. De acuerdo a su fanatismo, a su religiosidad, a su soberbia, a su orgullo. Peñatendeque. Entonces le chocó en el corazón y ojo, pero muchas veces el orgullo, en vez de hacer que vos te exprese, que vos hable, te encierra y te lleva en el fondo. Como así una cadena o que te arrastra y te mete, así como una araña que le agarra a alguien y a un bichito, cucaracha, y le mete adentro y se va hasta el fondo. Ese hace el orgullo en el corazón. Ahora, miren, pero si nuestro evangelio, versículo 3, está aún encubierto, o sea, está velado, ese encubierto se refiere todavía al velo. Si todavía con la palabra que estamos predicando, con el ministerio del nuevo pacto, alguno todavía tiene un velo, y fíjense, ¿quién es el que está velado? Entre los que se pierden está encubierto. Entre los que no están encaminados para salvación, entre ellos nada más. ¿Por qué? ¿Cómo puede el mensaje de restauración quedar encubierto de tu corazón? A menos que vos estés perdiéndote. Así está explicando la Biblia. Si lo que yo estoy hablando, si lo que yo estoy enseñando, el mensaje de restauración, el ministerio del nuevo pacto, la reconciliación de las dos casas, la unión del pueblo, la volver a la escritura, se te vela, no entendés, no podés comprender, algún problema hay. Y vamos a ver que hay diferencia entre tengo dudas y no creo. Hay diferencia. Tengo dudas se soluciona aclarándole. No creo no tiene solución. ¿Cómo puede solucionar el que no cree? Ese es el problema. Dice, pero si nuestro evangelio, nuestras buenas nuevas, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Y qué dice aquí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que dudan. Ahí dice así. ¿O cómo dice? De los incrédulos. No de los que dudan. Muchas veces nosotros no entendemos bien nomás. Ahora no entiende por ahí la coaco tema. Eso no es problema porque oye explica, veo, se ve a entendeta. ¿Sí o no? Pero hay otras personas que es como ni explica, veo eso, no entiende sei hoy, no cree sei hoy. A ese se le llama incrédulo. Ese, según la Biblia, hay un Dios
con D minúscula, que le está manejando, le está controlando. Es una fuerza, porque imposible puede ser que una persona que le muestra la escritura, pero a no anda creéis, es una fuerza para que se pierda. Esto es muy grave, ¿no? Lo que Pablo está diciendo. Pablo acá ya con todo está dando, porque en la iglesia de Corinto había gente que fuertemente le rechazaba. De dónde hay pastor de Dios, de vos falso, de dónde hay apóstol. Vos sos un falso apóstol. Solamente apóstoles son los que estuvieron con Yeshua. Así le rechazaban. Pero Pablo decía, si no soy apóstol, ¿por qué estoy predicando el mismo mensaje que ellos predicaban? ¿Por qué ellos me dieron la diestra de compañerismo? ¿Por qué todo lo que les muestro es lo que dice la Escritura? ¿Por qué no observan primero lo que está escrito y después me acusan? Yo me recomiendo a la conciencia humana, que su conciencia, no su carácter, porque el carácter muchas veces es fuerte, que su conciencia les hable, les diga, hoy ponapa, hoy va a ir para las APM. Porque si son personas que leen, que captan, que estaban en la congregación, imposible que su conciencia no le diga, estás equivocado. La conciencia te dice siempre la verdad. Inde. Muchas veces, aquí, conciencia, aquí. Muchas veces de conciencia entero ya puede ser. Pues cuando hay pollo joder hacer acá. Es así, no es así. Pues Pablo está diciendo. En los cuales el Dios de este siglo cegó, le tapó, le puso un velo para que no pueda ver el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué cegó? Dice el entendimiento. Por eso acá cuando te estoy explicando, mira, acá dice, no entiendo. Pero mira, ahí te va, allá, no entiendo. No entiendo o no quiero entender. Hay que pensar. No entiendo o no creo. Pero ahí dice, dice, pero no es así. Cuidado. Pablo es duro. Entonces, incrédulo, ejemplos tenemos a Faraón. Fíjense en Faraón, vamos a hablar ya otra vez de Faraón. Lo primero que Moisés le mostró a Faraón fue una serpiente, una vara convertirse en serpiente. Faraón se burló de ese truco. Esto hasta acá mis magos niños hacen, ¿no? Hicieron igual, ¿no? Después les mostró el río convertirse en sangre. Eso también mis magos pueden hacer. Después les mostró plagas, moscas, bichos. Y eso, y bueno, te creo, dijo. Momentáneamente. Pero después cambió otra vez su corazón. Después le mostró pestes, muchas cosas. Bueno, está bien, cierto, va a pedirle a Dios que me ayude. Oíma. Después, no se van a ir. Esa persona está cegado por el Dios de este siglo. No podés pues vos ver ya milagros tremendos y todavía ser tan duro. Y tan duro era que se animó a decirle a su ejército, persigan a los israelitas, viendo que el mar se abrió. Yo no me animaría. O llama la mano ya abrijaina, hola israelita, pemuñáyale. ¿Eso qué quiere decir? Está totalmente cegado, del corazón endurecido. Vea en el corazón de piedra. Y Dios dijo que el nuevo pacto sería un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes ahora escuchen la palabra, van a tener la sensibilidad para entender. Porque eso el Espíritu de Dios va a empezar a poner en sus vidas. Así dice. Entonces, si nosotros estamos viendo la palabra y algo impide que entendamos, todavía tenemos ese corazón velado, como tenía Faraón. También aparece hombres como Pilato. ¿Se acuerdan de Pilato? Estaba delante de Yeshua, estaba allá delante de él. Le dije, ¿qué es la verdad? Ya estaba viendo todas las cosas. Él se daba cuenta, esto no es normal. ¿Por qué los fariseos van a querer matar a un hombre que aparentemente no tiene nada, no es peligro? Y van a querer soltarle a Barrabás, que es un guerrillero, que es alguien que, si ellos quieren vivir cómodamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién es este tipo? Preferían que se les... Barrabás le asaltaba a los fariseos. Le robaba el dinero del templo para llevar
Él estaba en contra de los fariseos. Sabía que le iba, pero ellos querían soltarle igual. Ellos sabían también que el que realmente creaba problemas entre el imperio y Judea era Barrabás y su celote. Jesús no creaba problemas. Inclusive Jesús, cuando le dijeron, tenemos que pagar impuestos a César, ¿qué dijo él? ¿De quién es esta moneda? De César. Pues denle a César lo que es de César. Y a Dios. Él no estuvo en contra de pagar los impuestos. Él estaba a favor de seguir así. Entonces, ¿por qué quieren que lo maten? ¿Qué pasa? Había algo y Dios ya le estaba queriendo enseñar. Este tipo tiene la verdad. Recuerden que un romano también, un centurión, le dijo, ¿no? Yo soy hombre de servicio y cuando me dicen, ven acá, yo voy. Y yo también tengo hombres a mi disposición. Cuando yo ordeno, ellos hacen. Señor, ordena y mi siervo se sanará. Eso dijo un romano, un centurión. Ahí Jesús entendió, ni en Israel he hallado tanta fe. O sea que los romanos podían llegar a entender que Jesús era una autoridad y divina. Podían llegar a entender. Poncio Pilato estaba en la mitad. Pero mi posición, soy una persona importante, el qué dirán, no puedo. Entonces, ¿qué hizo? Me lavo las manos, yepojeita. Ese era por la dureza del corazón. Tenemos otra persona como el rey Saúl. ¿Cuántas veces ustedes vieron, cuando leyeron la Biblia o vieron en películas, que el rey Saúl ya sabía que Dios estaba con David? Ya sabía que la verdad era lo que David tenía. David le tocaba el arpa y le recitaba salmos, le recitaba textos de la Biblia y le daba alivio en el corazón de Saúl. Y cuando él estaba, el espíritu malo se iba, porque David hablaba lo que decía Dios. Y él veía que Dios estaba con David. ¿Y qué produjo en su corazón? Celo, odio, rencor, avaricia. Ese es el velo. Ahí estábamos diciendo recién. Eso es contra la ley de Dios, contra la Torah. Cuando vos escuchás que alguien habla de Dios, no te gusta, no querés oírle. Cuando escuchás que alguien habla lo que dice la Biblia, lo que dice cómo tiene que ser nuestro corazón, cómo Dios quiere que vivamos, Nashendusei. Ese es un espíritu diabólico. Aunque David estaba simplemente para servirle a Saúl, él le perseguía por todas partes. Una ciudad de Israel fue atacada. Saúl era el rey, él tenía que ir a defender, pero él que estaba haciendo, estaba persiguiendo a David. David tuvo que ir a defender a esa ciudad. Y mientras estaba defendiendo a esa ciudad, ¿qué hizo Saúl? Oh, Dios, imagínense, le usó a Dios para decir, Dios me ha entregado a mi enemigo. Voy a ir a matarle a David. Ahí. Se anima todavía a mencionar a Dios en sus fechorías. Igual que muchos de nosotros hacemos fechorías y usamos a Dios. Decimos que Dios nos está dando, que Dios nos ayuda. Pero estamos siendo rebeldes ante su palabra. Qué raro. No queremos aceptar su palabra, pero Dios, vos sabés que vos estás conmigo, aunque no me gusta tu palabra. No, ese se llama enemigo de Dios. Duro de corazón. Igual que Faraón, por favor, ora a Dios por mí. Así decía. Pero en su corazón él rechazaba todo lo que Dios hacía. Ese es que ha sido cegado por el Dios de este siglo. También estaba Sedequías. Sedequías, el rey que escuchó mucho la palabra de Jeremías. Jeremías le advertía, por favor, humillate, nace rey. Por favor, ni nada de duro. No. Él sabía que lo que Jeremías hablaba era la verdad. Él le llamó secretamente a Jeremías. Jeremías, ¿qué puedo hacer para salvarme? Vos tenés la verdad, Jeremías. Entrégate. Pero voy a ser esclavo. Pero vas a ser libre en tu corazón. No. Y no quiso entregarse. Y la Biblia dice, su pueblo fue destruido por su soberbia. El Dios de este siglo le cegó también para no entender. Y hay muchos casos, mano. Bueno, ese es el incrédulo. Niojezabeo. ¿Se acuerdan cuando Jeremías había profetizado que Ananías iba a morir en un año? Sedequías vio. Igual no creyó. Le dijo, van a venir los babilonios de aquí a 2 años a conquistar. Vinieron los babilonios. Va a llevar cautivo. Vas a irte cautivo. Van a matarle a tu hijo en tu presencia. Todo vio duro su corazón. A la corazón de piedra, no hay pollo, otra vuelta. Bueno, sigamos. Incrédulo, entonces dime como ejemplo, dudas.
¿Quién en la Biblia parece que tenía dudas? Porque es diferente el incrédulo y el que tiene dudas. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor, sanguinario, perverso, terrible, pero cuando Daniel le hablaba le dejaba en dudas. Muchas veces él rechazó la palabra de Daniel. ¿Por qué? No es porque era incrédulo, sino simplemente porque no le convenció bien. Hasta que Dios le tuvo que dar su merecido. Le convirtió en animal. Entonces, ¿qué hizo? Eso le sacó la duda. Quiere decir que lo que él tenía era duda. Entonces, cuando vino la dificultad, cuando vino la situación, inmediatamente su corazón cambió. ¿Entienden? Entonces, cuando vos tenés duda, una vez Dios usa... y ahí cierto era. Hoy es cambiar de corazón. Hoy. Dudante. Pero ahí el que es incrédulo, ve ya la situación, ve desgracia, ve que se está cayendo todo, a un botil ahí corazón. Ve un botil. Ese es un caso. También el faraón en tiempos de José. ¿Se acuerdan del faraón que le dio a José el anillo? Al principio, este muchachito va a poder saber todas las cosas. Después José le dice lo que va a ocurrir y después le dice cómo tiene que solucionar. Tiene que buscar un hombre sabio que haga tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, que sea de su confianza. Ahí entiende Faraón, este hombre tiene a Dios. Le convence totalmente. Las dudas que tenía, le convence totalmente. Saca su anillo, le entrega a él. Mi vida está en tus manos. Vos sos un hombre que tiene sabiduría, que tenés sabiduría. Por eso, mi país depende de vos. Eso es lo que hace la persona que entiende, después de haber tenido después de haber comprendido nada, un sueño raro, no entiendo lo que pasa, pero se le aclara, se le explica, se le da las coordenadas, los proyectos, las soluciones, cambia su corazón, es diferente. Inmediatamente es guiado por Dios. Así la Biblia nos enseña. Bueno, ya entendimos entonces este punto. Versículo 4, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. La gloria del Mesías es el reino. Hay que entender bien eso. Gloria es Shekinah, manifestación grande, algo impactante para la vida de una persona. ¿Y qué es lo impactante que va a presentarnos el Mesías? Su reino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que resplandecerme cuando me resplandece la gloria del Mesías? Nosotros hablamos muchas veces la gloria del Mesías, el gloria, pues ni entendemos de qué estamos hablando. Pero cuando la gloria del Mesías, la Shekinah, la presencia divina, la manifestación divina del Mesías se manifiesta en mi vida, es su reino. El reino donde Él va a estar gobernando y yo voy a ser su súbdito. Por eso soy parte de su gloria. Porque voy a estar a su servicio. Voy a estar ahí sirviéndole, estando ahí en su presencia. Y eso es lo que me va a resplandecer a mí. Estaba el ladrón en la cruz. ¿Y qué le pide a él? Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que tu luz irradie sobre mí para que tu gloria sea manifestado sobre mi vida. Eso le está pidiendo. O sea, ese es en otro lenguaje. En el lenguaje real. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Yo quiero ser parte de tu reino. Tu reino es la gloria del Dios creador de todas las cosas. Porque reinando en esta tierra vas a mostrar la manifestación del Todopoderoso. Así está. Miren qué ejemplo da Pablo. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. ¿Se dan cuenta que ahí dice lo que está hablando? Nosotros lo que estamos predicando es que tenemos un Salvador que es nuestro Señor. Y nosotros somos sus siervos. ¿Eso es gloria? Claro que es gloria. Porque si no sos siervo de Dios, si no sos siervo del Mesías, ¿siervo de quién sos? Del Dios de este siglo. Y este Dios tiene un gobierno temporal. Va a venir un tiempo y se le va a quitar. En Apocalipsis dice que el demonio va a ser encarcelado y echado al abismo por 1000 años. Entonces, si vos querés estar en el reino del Mesías, tenés que abrir tu ojo y dejar de ver las cosas que te está mostrando
este diabólico Dios. Bueno, no nos predicamos, entonces nosotros no estamos presentando nuestro reino, no estamos presentando nuestra gloria, estamos presentándole a ustedes la gloria del Mesías para ser ustedes siervos de Él y que esa gloria, esa manifestación, esa Shekinah se ha manifestado en ustedes. Oye, ¿entendélas allá, no? Claramente. Peas ahí en la ñandé, yaha, noa. ¿Y qué más dice? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la faz de Yeshua HaMashiach. Aquí Pablo, para aclararle más y para hacerle entender más, ¿qué texto está tocando? Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué ocurrió en Génesis capítulo 1, versículo 3? La tierra estaba vacía y desordenada y en tiniebla, dice. Así dice, ¿no? Y el Espíritu de Dios circulaba sobre la tierra. Y el Espíritu, después dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Al comenzar la luz, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a haber cambio en la tierra. Empezó a haber una manifestación, una Shekinah, una gloria. Empezó a haber vida, empezó a manifestarse el poder de Dios. Así está explicando Génesis 1. ¿Qué está diciendo ahora Pablo? Que esa luz que resplandeció en el principio, al crearse la tierra, es la misma luz que resplandeció en nuestros corazones. Quiere decir que ese trabajo, esa gloria de Dios, esa manifestación de Dios divina del principio, ahora se está manifestando en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué se manifestó en la tierra? Para darle vida, para cambiar su forma, para que ya no sea desordenada y vacía. ¿Para qué se manifestaría en nuestra vida? Para la misma forma. Para que no seamos más vacíos y desordenados. Para que empecemos a dar vida. Para que empecemos a dar fruto. Amén. Bueno, esa es la misma luz. Entonces el Mesías que empezó a cambiar la tierra, también empezó a cambiar nuestro corazón. El Mesías que va a cambiar la tierra cuando venga a reinar, es el mismo que me dio a mí la salvación para reinar con Él. Porque la tierra estaba también ya por muchos años en transgresiones, pero va a venir el Mesías a solucionar y yo estaré con Él. Versículo 7. Y bueno, todo esto resultado de la gloria, la manifestación, la Shekinah, la luz en mis corazones, ¿con qué objetivo? Para empezar a vivir por la fe. Y por eso dice acá, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro se refiere a esta manifestación, esta elección divina, esta gracia divina de haber sido iluminado por el Mesías a través de su palabra, claro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Actualmente entonces nosotros estamos viviendo en un cuerpo débil, en un cuerpo que tiene muchos sufrimientos. Por eso es que no captamos muchas cosas, por eso es que no captamos el valor de lo que tenemos adentro, porque nosotros estamos acostumbrados a ver lo que se ve afuera. Y hacen ya el hace vaso y valleteba, pero adentro hay algo valioso. Acá yo tengo agua nomás. Pero ¿qué le parece si tuviera algún, no sé, líquido de la vida, que un líquido que tomás y te hace revivir otra vez? ¿Sería valioso lo que hay adentro o no? Pero afuera se ve un simple vaso. De la misma manera, afuera de nosotros se ve un simple cuerpo débil, que muchas debilidades, con muchas limitaciones. Pero según la Escritura, dentro de nosotros, a través de su palabra, que es la manifestación de Dios, tenemos un tesoro. Quiero leer dos textos que hablan de ese punto. Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre. Si le están clamando, ¿no? Tú eres nuestro Padre. Nosotros, barro. Y tú el que nos formas, el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces Isaías está diciendo que nosotros somos barro.
¿Por qué? ¿Qué significa el barro? Recuerden que Dios le quiso explicar a Jeremías acerca del hombre llevándole a la casa de un alfarero, mostrándole cómo él moldeaba el barro, cómo le daba forma, cuando no le gustaba cambiar otra vez. Ustedes son igual, yo les doy la forma que a mí me parece es la correcta. No es lo que ustedes quieren lo que se va a hacer. Ustedes son simplemente barro, yo les doy la forma. Bueno, hay otro texto, justamente en Jeremías 18, ahí después de Isaías, Jeremías 18, versículo 6. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Por eso, el barro no tiene su decisión. El barro depende del alfarero, ¿sí o no? El barro es simplemente un material manejado por el alfarero. Dios también maneja nuestro cuerpo, esta nuestra vida. Muchas veces dice, ape 20. ¿Y qué le podemos decir? No, soy nada más no aceite, saico se ve. Muchas veces nos dice, vas a vivir pero con esta enfermedad. No, nace usted con enfermedad. Catuya desafiarse, no se puede. Entonces ustedes son... ¿Desde cuándo van a ver que el barro? No, déjame ya de molestar al alfarero. No le va a decir nada. Pablo hablaba hasta ese punto. Entonces, ¿qué es lo que importa entonces de este vaso de barro? Lo que hay adentro. ¿Sí o no? Lo que Dios puso adentro. ¿Para qué Dios preparó este vaso de barro? Algunos lindos, otros feos, otros más o menos, otros... ¿Para qué? Para ponerle un tesoro. Su Shekinah, su luz, su manifestación. Que un tiempo va a estar en ese vaso de barro y después el vaso de barro se va a romper o va a salir. Y Él va a sacar esa manifestación, ese espíritu, esa alma que está almacenando las cosas de Dios. ¿Entienden, no? Bueno, volvamos a Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Tenemos tribulación, dice. Tribulación quiere decir dificultad, problema, situación difícil. Después dice, en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. El cristiano va a ser perseguido, va a recibir persecución. Entonces, ¿por qué algunos se quejan? ¿Por qué los que me persiguen tanto? ¿Por qué tengo tanto problema? Hay que pensar si los problemas que tenés son por causa de la palabra o por causa de tu carnalidad. Si son por causa de tu carnalidad, ¿por qué las has reclamado a Dios? El resultado de tu vida es por tu carnalidad. Ahora, si son por causa de que estás viviendo delante de Dios, bueno, es una gracia también, es una bendición. O sea, que no le pongas ahí. No le pongas ahí. No. Si tú estás recibiendo persecución por la palabra, gracias, Señor. Qué bendición que me están persiguiendo por eso. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruido. Esto es importante. El justo puede caerse, puede ser derribado. No, ¿cómo el justo va a caerse? No, vaya. Pero no destruido, dice. Esto de derribados, no vayan a tomar como que podemos pecar, una vez podemos caer en transgresión. Claro, por la debilidad de la carne podemos cometer errores en nuestra vida. No hay casos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que nunca yo caí porque quería caer. Siempre algo me hizo caer. No sé si me están entendiendo. Siempre es algo que fuera de mi voluntad hizo que yo caiga. Esa es la diferencia. Pero al caer, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente puedo tener quien me sostiene. O sea, normalmente uno cae y ahí cuando cae le golpea, le destruye. No, nosotros no. No nos caemos, pero cuando dice no destruidos quiere decir que podemos volver a levantarnos. Bueno, sigamos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir llevar la muerte de Jesús? Quiere decir que yo ya entendí que en esta vida ya no tengo esperanza, o sea, ya no tengo
algún logro que hacer. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos si querían seguirle, niéguense a sí mismos y tomen su cruz. Eso quería decir, no busquen justicia, no busquen esperanza en esta vida. No busquen respuestas en las situaciones de esta vida. Eso quiere decir llevar siempre la cruz de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Porque en esta vida no había solución. Él tenía que pagar ese precio. Nosotros también no podemos buscar solucionar todos nuestros problemas en esta vida. Eso no quiere decir que tenemos que vivir todo un tiempo amargado. Simplemente entender ese punto. Eso está hablando Pablo. Eso es viviendo por la fe. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Por predicar la palabra estamos expuestos siempre a perder la vida, dice. Pero ¿qué es el resultado de que nosotros prediquemos y anunciemos? Vida para otras personas. Recuerden que en esta época no es como ahora que vos predicas la palabra y no hay problema. Ellos corrían el riesgo de ser encarcelados, asesinados. Como ahora sería si vos estás predicando en Siria o en Irak. Tampoco ahí sentate, ahí predicás, y la palabra del Señor viene. Ahí mismo te decapitan. Corre peligro al predicar. Corre vos peligro al predicar, pero le está dando vida a los que están escuchando. Esa es la diferencia. Y Pablo está consciente de eso. Está consciente que al seguir este camino es como que estoy expuesto a la muerte. Pero eso no es problema, porque estoy dándoles vida a ustedes. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Claro. Eso está escrito en Salmos 116:10. Creí, por lo cual hablé. Yo no hablo las cosas porque se me dijo o porque alguien me convenció, porque creí. Estoy seguro que esto viene de Dios, por eso hablo. Entonces yo también tengo que pensar, las cosas que yo hablo, lo creí porque lo he visto aquí en la palabra o alguien me dijo nomás. Así tengo que pensar siempre. Alguien me convenció o fui instruido por una institución o una denominación o una congregación o está escrito en la Biblia. Eso es importante entender. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta es la esperanza. El mismo que le levantó a Jesús, a Yeshua de la tumba, nos levantará a nosotros con Él. Y vamos a estar todos juntos. O sea, la esperanza del cristiano no es vivir una vida cómoda, una vida tranquila, una vida placentera en esta vida. Es tener la esperanza de un día estar todos juntos. Por si ande a peorina y me sei juntos, a peorina yo esa sei. Entonces, ¿qué esperanza es lo que estamos teniendo? Eso hay que tener en cuenta. Si mi esperanza es estar eternamente con ustedes, pero si aquí no quiero ni saludar ni verle, entonces, ¿de qué estoy hablando? No creí yo eso entonces. Eso es importante. Es que, bueno, por lo menos acá voy a alejarme de esa gente porque en la eternidad todo el tiempo tengo que verla. Así que, bueno, a ver, no, lo que va a ser la eternidad va a ser el resultado de lo que hemos vivido acá. Esa es la verdad. Por eso cuando nosotros perdemos un ser querido, ¿qué es nuestro anhelo? Encontrarlo otra vez, verlo otra vez, abrazarle, darle besos. Hola, ¿cómo está después de tantos años? Nosotros vamos a ver tantos años porque sabemos cuándo murió, pero la persona que murió no va a saber cuántos años pasaron. Esa es la bendición. Nosotros no sabemos, el que murió no sabe qué está pasando. Está ahí descansando nomás. 1000 años después le encontramos otra vez. Pero no hay tanta diferencia, ¿no?, entre seres humanos. Nosotros apenas podemos diferenciarnos 50, 60 años máximo de algunos. De la gente que hemos conocido. Por eso entre todos los que nos hemos conocido en esta tierra, si hemos creído en el Mesías, nos vamos a encontrar otra vez. No va a haber mucha diferencia. Algunos más viejos, más jóvenes, pero ¿cuánto lo que hace la diferencia? Ahí la gente te Pablo está diciendo que esa es la esperanza. Si no hay esa esperanza, uno le de diligencia, como dice alguno, el dicho popular, ¿no? Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para
que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Y esto de cosas que padecemos, los sufrimientos que vos estás recibiendo por estar sirviendo a Dios, van a ser recompensados. Por eso yo le hablaba también la vez pasada a la familia de Cristian. Realmente es un gran sufrimiento que ustedes estén perdiendo 2 hijos, ¿no? En una forma trágica, ¿no? Si ustedes estos dolores, este sufrimiento que están teniendo por causa de esto, le entregan a Dios, le entregan a Jesús, Él le va a recompensar. Así está escrito en la Biblia. Señor, es tu voluntad. Vos que hiciste que ocurra estas cosas. Vos que hiciste, vos sos nuestro alfarero, vos decidís el momento y el tiempo. Yo te entrego, este es mi dolor, mi sufrimiento. Él nos va a recompensar. Sí, dice la Biblia. 16. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No desmayamos, quiere decir, no me desanimo. No digo, se acabó la vida, opa, ya no vamos a ver más nunca esa gente. No. Pero mi hombre interior va creciendo. Dice, ese hombre interior es esa esperanza de encontrar un día la Shekinah de Dios, o sea, su reino. Pero mi hombre exterior es ese que tiene esperanza en el mundo. Fíjense una cosa, cuando somos jóvenes, así como yo, ¿no? Cuando somos jóvenes, no sé, digo 30, 35 años, eso es más o menos joven. ¿Tenemos mucha esperanza o no? Vamos a hacer esto, vamos a lograr aquello, vamos a abrir una empresa, vamos a comprar esto, está años de esperanza, ¿no? Esperanza de meter. Pero a medida que somos ya abuelitos, ya 80, 90 años, ¿tenemos todavía esa esperanza? No. Y si no logramos nada, no, ya solamente esperamos nomás ya un día a descansar. Sí o sí ya ponemos nuestra esperanza en las cosas de Dios nomás ya. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer más? De aquí a 20 años, de aquí a, no sé más si los próximos 4 años voy a pasar. Ese es igual que el hombre exterior, ¿no? A medida que pasan los años, se va perdiendo. Antes corríamos mucho, no nos cansábamos. Antes decíamos muchas cosas que podíamos, ahora no podemos más. Pero el hombre interior, dice, el que tiene esperanza en Dios, se va haciendo cada día más joven, cada día más fuerte, cada día con más esperanza. Así está escrito en la Biblia. Esa es la realidad. Eso no quiere decir que tenemos que llegar a una edad de viejito para tener esa esperanza. A medida que aprendemos más el mundo de Dios y el corazón de Dios, estamos más en ese camino, en esa mentalidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación. Pablo compara a lo que está pasando el cristiano en esa época, que algunos eran llevados al circo romano para ser comidos por leones, algunos eran quemados. Leve tribulación. Imagínense. Ellos veían a su gente ser ahí sacrificada, a sus niños ser devorados por leones. ¿Podés llamarle a eso leve tribulación? Él le llamaba así. Nosotros entonces no estamos pasando nada. Nosotros nada. Pero eso que hacía, a medida que había más sufrimiento, le daba más esperanza. Esto no es nada comparando con la Shekinah del Mesías, con el reino del Mesías que un día se va a establecer en mi vida. Porque los que murieron en esa época, ellos no están viendo que han pasado ya 2000 años. Para ellos ayer nomás murieron. Entonces cuando despierten es como que esto ocurrió ayer nomás. No sé si me entienden. Nosotros sí vemos que es mucho, porque este tiempo largo es una misericordia para nosotros. Porque si se hubiera cortado ya hace 1000 años, hace 500 años, ¿qué pasaba con nosotros? No existiríamos. Por eso Dios, para recuperar a toda la oveja perdida, necesitaba tiempo y espacio. Él era físico también. ¿Sí o no? Él necesitaba eso. Y eso es lo que está haciendo. Ahora está llegando a este tiempo y dándonos esta esperanza. ¿Ven? Bueno, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es medio raro, siempre a mí me causaba confusión. No mirando lo que se ve, mirando lo que no se ve. A ver, voy a mirar algo que no se ve. A ver, ¿cómo voy a mirar algo que no se ve? Estoy viendo algo que no se ve.
Pero las cosas que se ven no tenés que mirar. Pero estoy mirando algo que se ve. No, es medio raro. ¿Qué es lo que habla? ¿De qué se está refiriendo? Las palabras de Pablo son difíciles de entender. Por eso quiero leer algunos textos en Hebreos para comprender este punto, para no sacar de nuestra interpretación. Hebreos 11. Hebreos 11 sale la galería de hombres de fe, así se puede decir, el paseo de hombres de fe. Los que vivieron por la emuná, los que vieron realmente a Dios. Y miren lo que dice aquí en estos textos, 11:8 por ejemplo, dice, por la emuná, por la fe, por la fuerza que corre, la vida tiene autoridad y alaba a Dios. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué decir que él no vio? Nada. Ojonte. Pero él vio ya la promesa, la esperanza, pero en la mente. Con la vista que no se ve. Vio eso. Después, por la fe, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él puso su tienda por la fe, que decir, aquí es mi país, aquí es mi nación, esta es mi tierra, este es mi país grande, acá va a haber mucha gente de mi familia. Pero él estaba ahí con su carpita nomás, y todo el día, pero por la fe. Él estaba viendo ya eso por la fe. Eso es lo que le motivaba a hacer lo que estaba haciendo. Pero él nunca vio eso. Ni creo que podría haberlo visto. Porque como si te dice, de vos va a salir una gran nación, ¿cómo pensar que vas a ver eso? No vas a llegar más a ver. Pero él ya creyó. Dice más. Porque, versículo 10, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se dan cuenta? Él ya estaba viendo una ciudad. ¿Cuál es la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios y que va a descender del cielo? Esto estaba viendo Abraham. Qué lejos estaba su vista, ¿no? Niña, ya se más. Él estaba bien. Por eso yo voy a seguir a Dios, porque yo estoy viendo la ciudad con calles de oro ahí, donde yo voy a estar con mi gente, con mi familia, así como con Lázaro aquí. Eso es, pero cualquiera le diría, loco, está loco Abraham. ¿Qué está viendo? Estoy viendo una ciudad con calles de oro. ¿Nos ve? ¿Nos ve ahí? Mira, criado, ¿nos ve? Yo veo solamente un cocotero, no veo nada. Esa es la realidad. Un texto más. Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. El que a vos te digan que sos hijo de la hija del faraón es lo como decirte hijo del rey de España o del rey de Inglaterra. ¿Es algo importante? Pero Moisés dice, no, por favor, no me ofendan llamándome hijo de la hija del faraón. Y prefería ser esclavo o hijo de un esclavo hebreo. Cualquiera le diría, hay juicio por ahí. ¿Cómo lo va a hacer así? Porque algo él estaba viendo que la gente no veía. ¿Y qué dice más? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, prefiero sufrir. El sufrimiento evita que vos goce del pecado. Por eso ustedes cuando ven que la gente disfruta mucho el pecado, es porque no tienen sufrimiento. Cuando hay sufrimiento, ¿quién va a estar bailando y farreando? Por eso muchas veces tienen que venir los sufrimientos. Lastimosamente, el pueblo rebelde tiene que sufrir si quiere redimirse. Pero entonces Moisés dice que escoge. Yo prefiero ir a ser esclavo que gozar acá la carnalidad en este mundo. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías, el sufrimiento del Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Prefería agarrar para sí los sufrimientos del Mesías. Dice, yo quiero sufrir para recibir el galardón. El Mesías cuando dijo, si quieres ser mi discípulo, tome tu cruz y sígame, te está diciendo,
elegí el sufrimiento, elegí la vida difícil para recibir el galardón. Pero la gente elige la vida fácil, la vida cómoda. Prefiero irme acá, no quiero problemas, no me hagan problemas. Bueno, chao galardón. Entonces, te quedas con esta vida. Entonces, recuerden que le dijo al rico, acuérdate, recibiste tus bienes. ¿Entendés? Usted peaguri, peare puta. A vender de coimba bebé. One guaná, a vender extraño. Moisés, no, se lo aseguré. A escota como faraón, a ver, regalando ¿cuántos años? 100 años, 120 años. Y después pierdo la eternidad. Este es un hombre sabio. Y dice más, un texto más y con esto termino. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Viendo a quién? Se le puede ver al invisible, pero dice como viendo. Significa que él podía. Por la fe se le puede. Vio esa cosa. Por eso siempre se le dice loco al que ve. Alguien. Vea, oí, venga. Se le dice loco, no, pero está viendo. Nosotros no le vemos. Pero él le ve. Por eso, el que le ve a esa persona hace que reaccione. No, pues como vea. La reacción de uno que tiene fe así también. Entonces el mundo, como le dice, y pama gente. Y fíjense qué hizo Moisés por haber entendido la fe de Dios, la esperanza de Dios y ver al invisible. ¿Qué hizo? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, una persona que ve al invisible celebra la Pascua. Moisés celebró la Pascua. En hebreo dice que Moisés celebró la Pascua. El Mesías celebró la Pascua. Nosotros por la fe vamos a celebrar la Pascua. Amén. Hoy hasta aquí vamos a